Hola lectores, bienvenidos a mi lista literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo con el wrap-up de mis lecturas de mayo. Como leí un poquitín menos de lo habitual y como me estoy asando grabando con los fuegos en la cara, vamos a ver si por una vez puedo hacer esto un pelín más rápido de lo habitual. Sé que es lo que siempre digo y luego nunca cumplo, pero oye, por desear que no quede. Vamos a empezar con mi libro de Agatha Christie del mes, que fue 8 casos de Poirot. Y el gran misterio de este libro es por qué se titula 8 casos de Poirot si contiene 9 historias cortas. No lo entiendo. Quizá en el pasado contenía 8 y luego añadieron una más, pero no quisieron cambiar el título para que la gente siguiera identificando el libro. No lo sé. En inglés, eso sí, no tienen este problema porque en inglés se titula The Underdog and Other Stories. Pero en fin, al ser una recopilación de relatos cortos no se puede decir mucho. El primero sí que es cierto que es un pelín más largo, creo que son alrededor de unas 80 páginas y los siguientes son bastante cortos. Pero sí que es verdad que para ser un recopilatorio de historias cortas lo he disfrutado bastante, en el sentido de que yo no suelo ser una persona que disfrute de las historias cortas excesivamente, porque siempre me suele parecer que falta desarrollo o en la trama o en los personajes, pero debo decir que últimamente estoy disfrutando bastante más de las historias cortas que antes, ya no solo en este caso, sino el último libro de historias cortas de Sherlock Holmes que leí también me gustó mucho. He leído hace poco La maldición del tranvía 015, que es un libro muy cortito y también he disfrutado mucho, así que no sé, quizás están cambiando mis gustos. Porque, por ejemplo, con los 13 casos de Miss Marple me pasó que las historias se me hacían súper cortas y la resolución del misterio pues era como súper repentina, no me daba tiempo a mí a acumular pistas ni nada para poder llegar a esa solución. Pero en esta ocasión ya os digo que no me ha pasado, ha sido una lectura que he disfrutado muchísimo. Es verdad que evidentemente no todas las historias me han gustado por igual, pero en general creo que es una buena recopilación, creo que son bastante complejas dentro de que son historias cortas y además me gusta porque nos presentan todas situaciones o misterios muy diferentes entre sí. Es que no sé qué más deciros, es Agatha Christie y lo he disfrutado mucho. Otro libro de misterio que leí en mayo fue The Isolated Seance de Jerry Westerson, que es la primera parte de una nueva saga detectivesca titulada Irregular Detective Mysteries. Y efectivamente, si os suena lo de irregular, está protagonizada esta nueva saga por uno de los antiguos irregulares de Baker Street, que son estos chicos callejeros que trabajan para Sherlock Holmes y le proporcionan información, siguen a los sospechosos, etc. El caso es que The Isolated Seance está protagonizada por Tom, que fue un irregular, pero ahora ya es demasiado mayor para serlo, ahora ya si se pone a seguir a alguien y llama la atención, etc. Pero ha aprendido mucho de Sherlock, le tiene en alta estima, de modo que funda su propia agencia de detectives junto a su propio Watson. Y en este primer libro les encargan resolver un caso en el que un hombre que solicitó una sesión espiritista murió durante la sesión, se apagaron las luces y cuando volvieron a encenderse el hombre apareció muerto. De modo que, como Sherlock Holmes está muy ocupado, les deriva el caso a estos dos nuevos detectives. Debo reconocer que al principio sí que me costó un pelín meterme en la historia, quizá no lo empecé el día adecuado, pero sí que es verdad que el primer día que me puse a leer el libro me costó porque, claro, hay mucha jerga victoriana, pero no solo jerga victoriana, sino jerga victoriana de los bajos fondos, digamos, porque nuestros dos detectives son de origen muy humilde y por tanto había como, por un lado, mucho vocabulario y por otro muchas gramaticalidades que me impedían leer a buen ritmo. Para mí el primer día la historia no fluyó para nada. Habría estado bien saber que contenía un glosario léxico al final. Yo no sé por qué te ponen los glosarios al final, porque yo nunca me entero de que hay glosario hasta que llego al final y ya no me sirve de nada. Pero bueno, el caso que a partir del segundo día de lectura o así ya me acostumbré totalmente a la jerga y a esas agramaticalidades y la verdad es que no siguió suponiendo un problema. Debo decir que en general es una historia de la que he disfrutado mucho, ya sabéis que yo soy súper fan de Sherlock y cualquier cosa relacionada con él la quiero leer, así que cuando
Una seguidora en Instagram me dijo que habían publicado este libro en NetGalley. Para solicitarlo me lancé de cabeza y por suerte me lo concedieron, así que muy contenta. Como os digo, he disfrutado de la historia. Además ha sido una historia muy entretenida. Me han gustado especialmente las apariciones puntuales de Sherlock Holmes, pero nuestros protagonistas también son muy interesantes. Tom, nuestro antiguo irregular, como os he dicho, es de orígenes humildes, huérfano y un gran fan de Sherlock y de su método, que intenta aplicar él en sus trabajos como detective, pero evidentemente todavía no está a la altura de Holmes porque además es mucho más impulsivo y todavía tiene que trabajar varias cosas. Y luego está su Watson particular, como os he dicho, y no ha sido una elección de palabras al azar porque realmente su compañero se llama Ben Watson. Pero todavía no sabemos si tiene alguna relación con el Watson de Holmes. Y yo supongo que este es uno de los misterios que se irá descubriendo a lo largo de la saga, pero de momento solo sabemos que este Ben Watson es un hombre negro, con lo cual no lo ha tenido nada fácil en la época en la que viven, en la época victoriana en Londres. Sabemos muy poquito de él, sabemos que ha tenido una multitud de trabajos que le han permitido adquirir una serie de conocimientos muy diversos, pero al margen de eso no sabemos mucho y debo decir que me intriga bastante. Además es un personaje más serio y más cauto que Tom, así que es el contrapunto perfecto. También tenemos un personaje femenino bastante curioso, es una mujer periodista, lo cual para la época no es lo habitual, así que me ha parecido también un punto interesante. Sí que es verdad que es un personaje que en ciertos momentos resulta un tanto exasperante, pero es un personaje que ya evoluciona dentro de este primer libro y creo que vamos a ver más evolución en los siguientes libros, además de que probablemente haya una trama romántica entre ella y Tom. Se ven ciertas pinceladas ya en este primero, pero bueno, veremos cómo se desarrolla. La verdad es que es una parte que también me intriga y me anima a seguir leyendo la saga. Así que nada, los personajes me han gustado, la trama de misterio también da unas cuantas vueltas, pero consigue mantenerte enganchada, sobre todo por lo muchísimo que se juegan nuestros dos protagonistas, porque digamos que está en juego su reputación como detectives. Y nada, básicamente eso lo recomiendo bastante. La ambientación en la época victoriana y las apariciones de Sherlock son un puntazo y tengo ganas de los siguientes. A continuación cambiamos un pelín de tercio, pero seguimos un pelín con el misterio, y es que tengo Aventuras a medianoche de Hannah Tuck, con traducción de Aitana Vega, y no me digáis que lo que es el libro no es una preciosidad. Está también decorado en los inicios de capítulos y tal, y debo decir que es un middle grade que he disfrutado enormemente. Os voy a leer la sinopsis porque siempre me cuesta mucho explicar de qué va esta historia, o explicarlo bien, al menos. Emma Vaskova siempre se ha sentido diferente. En una familia llena de científicos famosos no hay lugar para la superstición ni los presagios, pero estos parecen perseguir a Emma donde quiera que va. Tampoco ayuda el hecho de que parezca predecir los acontecimientos antes de que sucedan, ni que les tenga un miedo peculiar a las sombras. Cuando la mandan a vivir una temporada con su excéntrico tío, teme perder la oportunidad de llegar a encajar algún día. Pero entonces conoce a Sylvie, una chica que por fin la ve como la persona extraordinaria que es. Pronto, ambas empiezan a quedar para vivir aventuras secretas a medianoche y se enfrentan juntas a los miedos de Emma. Creo que este libro tiene 4 puntos fuertes. Para empezar, los personajes, ya no solo Emma, sino el elenco de personajes secundarios que la acompañan. Todos me han parecido unos personajes peculiares y con mucho gancho. Digamos que no son los típicos personajes normales, sino que todos tienen algo que les hace bastante especiales. Además, me parece bastante fácil identificarme con Emma por su necesidad de encajar e incluso por la ansiedad que siente en ciertos momentos, y en general tanto ella como los secundarios me han parecido personajes muy bien desarrollados y muy completos. Otro punto que me ha gustado mucho es la trama y el aura de misterio que envuelve a toda la historia. Creo que está todo muy bien conseguido. La autora consigue crear una atmósfera muy atrapante y muy absorbente y consigue distribuir muy bien esos
toques de misterio, porque sí, hay varios misterios, incluso hay un misterio de asesinato en el libro, y como os decía, consigue distribuir muy bien esos toques de misterio y cómo va proporcionando las pistas o las revelaciones. La verdad es que para ser un middle grade no me ha parecido un misterio particularmente predecible, lo cual está muy bien, y también me ha encantado muchísimo la ambientación en Praga. Visité Praga en verano hace ya unos cuantos años, creo que en 2015, pero es una ciudad que me gustó muchísimo y me he visto teletransportada de nuevo a esos escenarios, me he visto en el Puente de Carlos a medianoche, la verdad es que ha sido una maravilla, y esa ciudad, esos escenarios y cómo los describe la autora también contribuyen muy bien a la atmósfera de misterio que os comentaba antes. Eso en lo que se refiere a los escenarios, digamos, reales de Praga, porque la autora también se inventa ciertos escenarios de cosecha propia que me han maravillado, y ojalá poder visitar en la vida real el Gremio de la Medianoche, os lo digo. Y por último, la narración me ha gustado un montón. La autora tiene un estilo que me ha cautivado desde el principio, sin ser excesivamente difícil, porque recordemos que la audiencia principal del libro es una audiencia middle grade. Me ha parecido que crea una narración súper única y súper envolvente, que además la traducción ha sabido transmitir muy bien. Así que nada, estoy bastante enamorada de este libro, para seros sincera, porque además es que estos 4 puntos fuertes que os he comentado no son puntos fuertes por separado, es que está todo súper bien construido y súper bien entremezclado, y realmente un punto se beneficia del anterior y del siguiente y así sucesivamente. No sé, está todo súper bien construido y súper bien entretejido, de verdad que lo he disfrutado un montón. En mayo también leí por fin un libro al que le tenía muchas ganas, y es El hechicero de la corona de Zen Cho. Es la primera parte de una biología que, por cierto, ya se acaba de publicar el segundo en España, pero se puede leer de forma autoconclusiva. En esta historia vamos a descubrir lo que sucede cuando juntamos un mundo repleto de hechiceros, dragones y otras criaturas mágicas con la sociedad londinense de la regencia. Y lo que ocurre es que obtenemos una fantasía costumbrista que enamora por sus personajes y por su ambientación. O sea, es que el hechicero real, preocupado por presentar en sociedad a su discípula y buscarle marido mientras se enfrenta al problema de que cada vez hay menos magia en Reino Unido, sí, por favor. Uno de los puntos fuertes del libro para mí es la cantidad de temas que trata, y principalmente creo que destacan 2. Por un lado es el racismo. Zacarías, nuestro hechicero real, es un hombre negro, un antiguo esclavo liberado que tiene más magia que cualquiera de los traumaturgos blancos de Reino Unido. Y bueno, como os podéis imaginar, eso escandaliza a la sociedad británica a más no poder. Y por otro lado, el machismo, porque Prunella, que además tampoco es caucásica, es una mujer con una gran fuente de magia interior en una sociedad en la que no está bien visto que las mujeres ostenten y practiquen magia, es decir, las mujeres pueden utilizar la magia para las tareas domésticas, pero nada más, y mucho menos pueden ir por ahí demostrando que son más poderosas incluso que los hombres. Y la historia no solo presenta estos 2 temas tan peliagudos y construye a su alrededor una importante crítica social, sino que lo hace articulando toda la historia alrededor de nuestros 2 personajes, Zacarías y Prunella, que están ahí para desafiar a esa sociedad tan estancada y tan encorsetada. Y aunque esta es en gran parte una historia sobre magia, desgraciadamente sabemos que esos problemas existían en la sociedad de la regencia de la época, tanto el machismo como el racismo. Y debo decir que ese contrapunto entre realidad y fantasía me ha encantado, porque además me parece que está todo muy bien entretejido y crea un conjunto muy armónico. Por ponerle una pega, me ha faltado desarrollo en la relación entre Zacarías y Prunella. Me han faltado escenas que profundicen un poco más en la relación de ambos para realmente llegar al punto en el que está su relación al final de la historia. Pero bueno, al margen de eso, la verdad es que ha sido una lectura
muy entretenida y sobre todo diferente. Últimamente estoy buscando mucho lecturas diferentes, lecturas que no me recuerden a algo que he leído antes, y aunque sí que es verdad que este libro tiene puntos que recuerdan a pues historias de romance de época por todo lo de la presentación en sociedad, los bailes, la búsqueda de marido, el toque de los dragones, de la fantasía del reino de las hadas, lo convierte en una historia bastante diferente. Hablando de historias diferentes, en mayo me leí también por fin The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune. Está traducido ya tanto al castellano como al catalán, La casa en el mar más azul y La casa a la mar més blava, si no me equivoco, son los títulos aquí. Y el caso es que este libro ha arrasado, es uno de los exponentes más conocidos ahora mismo del Cozy Fantasy. Y no me voy a alargar mucho en la reseña porque estoy preparando un blog leyendo Cozy Fantasy y ahí os explicaré un poquito más a fondo mis opiniones de este libro y otro más. El caso es que The House in the Cerulean Sea nos presenta la historia de Linus, que trabaja para una entidad del gobierno, no me acuerdo el nombre, que se encarga de velar por los orfanatos que acogen a niños mágicos. Y el caso es que Linus es muy buen trabajador, su vida gira prácticamente alrededor del trabajo, lo cual es bastante deprimente y es algo en lo que se hace hincapié. Su vida al principio de este libro es muy gris y muy triste y muy deprimente, pero el caso es que Linus es muy bueno en su trabajo, se lo toma muy en serio y lo mandan a una misión especial y secreta porque hay un orfanato en concreto en una isla bastante alejada, bastante remota, que contiene, digamos, a niños muy particulares y diferentes y se supone que especialmente peligrosos. Entre ellos está el mismísimo Anticristo. Estos niños están al cuidado de Arthur, que es el director del orfanato y que hará cualquier cosa por protegerlos. El caso es que cuando Linus llega allí empieza a replantearse muchas cosas sobre su trabajo, aspectos que nunca se ha cuestionado porque realmente él hacía lo que le mandaban y ya está, nunca iba más allá, pero al conocer a este nuevo grupo de niños, al conocer a Arthur, se va dando cuenta de que no se ha planteado las suficientes cosas en su vida y sobre todo se da cuenta de que no está contento con la vida que tenía antes y que la percepción de lo peligrosos que puedan ser estos niños mágicos, bueno, es muy relativa. Como os digo, es una historia que en general ha arrasado. También he leído reseñas negativas, pero en general a la gente le encanta. Y debo decir que quizá por el hype excesivo a mí no ha conseguido enamorarme a ese super nivel. Como os digo, ya entraré más en detalle en el blog. Pero aunque la historia me ha gustado, la historia en general, la trama me ha gustado. Creo que es una historia bonita, creo que tiene un buen mensaje y si tiene que haber libros famosos en el mundo me alegro de que este sea uno de ellos, porque hay otras historias súper ventas que desde luego son un dechado de toxicidades y banderas rojas. Así que oye, me alegro mucho de que esta historia en particular, esta historia sobre la infancia, sobre el amor y la familia y lo que está bien y lo que está mal realmente haya triunfado tanto, pero a mí no ha conseguido llegarme tanto porque, como os digo, me gusta la trama, pero creo que no he conectado con la manera de narrar de T.J. Klune. Me ha parecido superficial en muchas ocasiones, es decir, yo necesitaba que se profundizara más en varias escenas y en varias relaciones, y por otro lado me ha parecido que había frases muy profundas, pero metidas en el texto un poquito con calzador. En general me ha parecido que había demasiadas o demasiado juntas de tal forma que no me parecía que realmente en una conversación o en una situación normal surgieran tantas frases de ese calibre poético y reflexivo y filosófico. Claro que evidentemente no es que lo que nos presenta el libro sea una situación normal, pero no sé, creo que ya me entendéis, me ha parecido un pelín forzado. Y me ha pasado un poquito lo mismo con la relación amorosa que se plantea en este libro. Como os he dicho, me ha faltado desarrollo, me ha faltado profundidad en esta relación, me parece que es un poco pum, de golpe, y ahí me ha fallado. Pero bueno, como os digo, en general me ha parecido una historia bonita y estoy muy de acuerdo con el mensaje.
Vamos con Delilah Green, pasa de todo, de Ashley Herring Blake. Es la primera parte de una de estas sagas o series de comedias románticas en la que cada libro estará protagonizado por unos personajes diferentes. Pero en este primer libro tenemos a Delilah, que es fotógrafa, pero no le está yendo muy bien económicamente, de modo que no puede permitirse rechazar la oferta de su madrastra de ser la fotógrafa en la boda de su hermanastra, pese a que hace muchos años que no vuelve a su pueblo, ni a la casa familiar, ni se ha mantenido realmente en contacto con Astrid, su hermanastra, ni con su madrastra. Pero bueno, como os digo, está pasando por ciertas dificultades económicas y se ve obligada a aceptar, de modo que vuelve al pueblo, donde se reencuentra con Claire, que es una de las amigas del instituto de su hermanastra, que además es madre soltera, trabaja en una librería y bueno, entre ellas van a pasar cosas, van a surgir chispas. La verdad es que es una comedia romántica sáfica, ambientada en un pueblecito pequeño, y yo es que no le pido nada más a la vida. Me ha parecido una historia muy bonita. Sí que es verdad que, fun fact, llevaba como 80 páginas o así y tuve que parar la historia porque, claro, Delilah vuelve a pueblo para la boda de su hermana, entonces hay mucho tema de preparación de la boda. Y justo cuando cogí el libro yo estaba súper estresadísima con los preparativos de mi propia boda y tuve que pararlo porque era demasiado, había demasiados paralelismos entre el libro y realidad y me estaba agobiando leyendo. Pero bueno, lo dejé reposar unos días y ya cuando lo retomé, todo súper bien. Tanto Claire como Delilah son personajes que me han gustado mucho porque son personajes redondos y completos al margen de la relación que hay entre ellas, es decir, son mujeres con sus propios problemas con el trabajo, con la familia, y esos problemas no quedan deslucidos una vez que se inicia algo entre ellas, es decir, el amor no viene a solucionarlo y a opacarlo todo, sino que esas otras esferas de la vida siguen muy activas, y es algo que me ha gustado porque es una historia que no solo habla de amor, sino que habla también mucho de la familia, que es algo que a mí particularmente me interesa bastante. También me han gustado las relaciones de amistad entre Astrid, Claire y otra de sus amigas, que creo que también protagonizará uno de los libros. El siguiente libro creo que está protagonizado por Astrid, la hermanastra de Delilah. Y el caso es que las relaciones entre personajes, la trama, la ambientación en el pueblecito pequeño, todo me ha gustado mucho, así que ojalá más comedias románticas sáficas del estilo. En mayo también leí La Reina Carlota de Julia Quinn y Shonda Rhimes. Tampoco me voy a alargar mucho con esta reseña porque tenéis un blog específico en el que leo el libro y luego hago una comparación libro versus serie, así que voy a intentar ir rapidita. La Reina Carlota es la historia de Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, a la que prometen con el rey Jorge de Inglaterra, y si bien la serie nos presenta dos líneas temporales, una cuando la prometen y se casan y nos cuenta los primeros meses o la primera etapa de su matrimonio, la otra línea temporal es la línea temporal de, digamos, el futuro ya, en la que Jorge no puede ejercer de rey, por tanto nos encontramos en la etapa de la regencia, etc. Sin embargo, el libro solo abarca la línea temporal del pasado, es decir, cuando ambos se conocen, se casan y pues eso, la primera etapa de su matrimonio. Me gusta mucho porque está planteado sobre todo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de Carlota y del de Jorge, y creo que eso permite que la visión de toda la historia sea más completa. También tenemos capítulos, aunque menos, desde el punto de vista de Lady Danbury y de... ¡ay, que se me ha olvidado el nombre de este pobre hombre que me encanta además! ¿Cómo se me ha podido olvidar? Brimsley. También tenemos capítulos desde la perspectiva de Brimsley. Y si habéis visto la serie, es muy fiel a la serie, a esa trama del pasado, aunque sí que tiene
algunas diferencias y algunas escenas adicionales. De eso os hablo más en profundidad en el blog. Pero bueno, en general es una historia que me ha gustado mucho, me parece muy bonita la relación entre Carlota y Jorge, a pesar de lo difícil que es una relación un poco dramática por los problemas de salud de él sobre todo. Pero el caso es que para ser una historia con drama no se me ha hecho cuesta arriba como me suele pasar con los dramas excesivos. Me ha gustado mucho, me ha parecido muy tierna, muy bonita y muy bien llevada. Y por último, Miss Austen de Giles Hornby. Soy muy fan de Jane Austen y una vez que ya me he leído sus obras, ahora lo que quiero es leerme cualquier libro relacionado mínimamente con Jane Austen, ya sean retellings de sus obras, biografías o cualquier otra cosa. Y en la categoría cualquier otra cosa entra Miss Austen, porque nos cuenta la historia de Cassandra Austen, la hermana de Jane, en la etapa final de su vida también, cuando se está dedicando a recopilar las cartas que escribió su hermana Jane en vida para poder controlar un poquito, digamos, el legado público de Jane y lo que sus lectores, su público, van a conocer de ella. Digamos que Cassandra no cree que deban saberlo todo sobre su hermana. Sinceramente, esta lectura ha sido todo un acierto. Está narrada a dos tiempos. Por un lado tenemos una línea temporal en la que Cassandra y Jane son jóvenes, Jane todavía está viva, Cassandra estaba prometida y nos va mostrando realmente cómo era la relación entre las dos hermanas, aunque va dando saltos temporales, es decir, esta es una de las líneas temporales, pero va dando saltos, no es todo lineal, sino que escoge ciertas escenas y ciertos momentos de aquí y de allá de la vida de Jane y Cassandra cuando eran jóvenes. Y por otro lado tenemos la otra línea temporal, que como os he dicho, es la línea temporal en la que Cassandra, a la que ya no le queda mucho tiempo de vida, hace lo que ella cree que va a ser su último viaje para acabar de encargarse del legado de su hermana, porque si no sabe que esas cartas caerán en miembros de la familia que no van a tratar con mucho cuidado o respeto el recuerdo de su hermana Jane. Es una historia sobre el amor entre hermanas, sobre la sororidad, sobre lo muy a merced que estaban las mujeres solteras de aquella época de la compasión de sus parientes, en especial los masculinos. También es una historia sobre la pérdida y el luto y sobre encontrar el amor romántico, pero también es una historia sobre la posibilidad de vivir feliz sin ese amor romántico. Básicamente es una historia sobre las relaciones humanas, sobre lo positivo y sobre lo negativo, y me ha gustado muchísimo cómo ha tratado la autora todos los temas, con sinceridad pero con delicadeza. Admito que es una historia muchísimo más centrada en los personajes que en la trama. De hecho, creo que hasta el tema de las cartas llega a un punto en el que queda en segundo plano y creo que para mi gusto no se acaba de cerrar del todo. No obstante, es una historia que, aunque sea, ya os digo, más lenta porque trabaja mucho los personajes, la verdad es que tiene algo que me ha absorbido desde el principio y que me parece que hace que la historia fluya muy bien pese a no tener una trama súper potente. Porque es que la forma en la que está narrada me ha parecido muy bonita, de verdad. La prosa de la autora, increíble. La traducción de Emilio Badilla, si no me equivoco, también muy a la altura. Además, teniendo en cuenta que lo que Hornby lo que hace es una recreación de los hechos a partir de lo que sabemos por cartas y diarios de la época, evidentemente ha añadido muchas cosas de su propia cosecha, pero lo ha hecho todo de tal manera que realmente tú te crees que eso podría ser perfectamente lo que pasó en realidad. Sinceramente creo que es una muy buena opción para los fans de Austen, porque yo había momentos que realmente me sentía como leyendo uno de los libros de Jane, esos tan costumbristas en los que a lo mejor no pasan muchas cosas, pero cuyos personajes te enamoran.
Ya hasta aquí el wrap up de mayo. ¿Qué os han parecido mis lecturas? Yo la verdad es que a pesar de haber leído un poquito menos que en meses anteriores, estoy súper contenta. Me han gustado mucho los libros. Además, he leído varios libros, pues eso, diferentes a lo que venía leyendo y creo que me están sentando súper bien esos cambios. Si habéis leído alguno de estos libros o os interesa hacerlo en el futuro, me encantaría charlar de ello en comentarios o que me contéis qué es lo que leísteis en mayo, pero yo termino aquí por hoy. Recordad, como siempre, esas cosas con las que de verdad que me ayudáis muchísimo, sobre todo a mantenerme motivada, que es dando like al vídeo, suscribiéndose al canal, activando la campanita y compartiéndolo con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, así que nos vemos en el próximo.